damos paso a continuación a nuestros últimos ponentes de este panel. Para ello tenemos el placer de contar con Juan Jesús Merino, a mi derecha, al final de la mesa, y con Ángel Ortiz, en mi lado izquierdo, también al final de la mesa. Bueno, ellos representan a la empresa SCC y Cisco, expertos en el desarrollo e implantación de soluciones de ciberseguridad. Y sin más, no quiero entretenerme y dar paso al titular de vuestra ponencia, Confianza Cero, cómo proteger mis activos cuando no existe un perímetro. Va a empezar en primer lugar Ángel. Así que empezará... Empieza finalmente, aquí ha habido un cambio. Juan Jesús, gracias. Sí. Bueno, Gracias, directo, Paloma. pues Juan Aunque José. le voy pasando yo las diapositivas, pero Perfecto, pues Juan José, empiezas tú. Gracias, Paloma, y buenos días a todos los que nos escucháis aquí en directo y también a todas las personas que están en streaming. Y sobre todo, gracias también a los organizadores del evento por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros. Efectivamente, Ángel y yo vamos a cubrir la parte de cómo proteger nuestros activos cuando el perímetro desaparece, ¿no? Vamos a hablar de confianza cero, Zero Trust. Primero, como introducción, me gustaría ver un poco cuáles son algunos hechos que todos conocemos, se han hablado aquí esta mañana de casi todos ellos, pero bueno, por incidir en 4 aspectos que a mí me parecen fundamentales y que yo creo que definen el panorama actual de ciberseguridad, ¿no? Por una parte es esa desaparición del perímetro. El perímetro ya no es algo definido como ocurría años atrás. Tenemos usuarios que se conectan desde cualquier sitio, desde variedad de dispositivos, desde variedad de tecnologías. Tenemos datos en la nube pública, tenemos cargas de trabajo, aplicaciones que están también en la nube, de tal forma que el perímetro está totalmente desvanecido, ¿no? Ya tenemos que ver, y precisamente el modelo de Zero Trust o de confianza cero no es una tecnología en sí mismo, es un modelo de ciberseguridad que Cisco abandera, pero que bueno, que es un fenómeno en el mercado, no es solamente Cisco quien está hablando de ello, ya lo hemos visto aquí esta mañana, y luego Ángel entrará en mucho más detalle en este modelo de ciberseguridad. Por otra parte, el segundo aspecto que me gustaría destacar es el incremento de ciberataques que hay año tras año, con incrementos de doble dígito año sobre año. Y en el último año y medio con la pandemia, con el incremento del teletrabajo, el incremento ha sido todavía muy superior, ¿no? Y esto no es algo que vaya a bajar porque ahora la pandemia acabe. Bueno, esperemos que acabe pronto, que todavía no hemos terminado, pero a día de hoy todos estamos ya en un modelo híbrido que yo creo que va a permanecer, trabajando varios días o desde casa en unos momentos, desde la oficina en otros. Ese modelo híbrido va a componer los mismos riesgos y se prevé que el número de incidentes de seguridad, de ataques de ciberseguridad, siga creciendo año tras año, ¿no? Es algo que tenemos ahí en ese panorama. Como tercer aspecto me gustaría destacar, bueno, tengo aquí un dato de ISC, hay varios estudios de diferentes organizaciones que oscilan entre que a nivel mundial faltan en torno a 3 millones de especialistas en ciberseguridad a día de hoy. En el caso de España, ISC lo cifra en 29.000, hay 122.000 especialistas en ciberseguridad en España y estiman que faltan 29.000, es decir, un 25%. Esto es un obstáculo importante en nuestro reto de securizar las organizaciones y de luchar contra los ciberdelincuentes, ¿no? Y finalmente, el otro aspecto es bueno, en cada organización, hablando de ciberseguridad, tenemos un conjunto de fabricantes involucrados que complica en exceso la gestión de esos servicios de ciberseguridad, ¿no? No solamente lo hacen más caros, sino que además complican su ejecución y esa complicación de ejecución conlleva, esa complicación en la operación de esa ciberseguridad conlleva tener que contratar más personal, ¿no? Que va además reunido con el punto anterior. De hecho, Gartner tiene una visión de que se está produciendo una consolidación de fabricantes y que las organizaciones están tendiendo a esa consolidación, pero es algo que lleva tiempo, ¿no? En concreto, hay un 29% de organizaciones que ya están en ello, pero de ese 29%, el 83% llevan más de un año para conseguirlo. O sea, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Y hay otro 51% de organizaciones
que piensan hacerlo en los próximos 2 o 3 años. Es decir, es algo que puede ayudarnos, pero que desde luego no va a ocurrir en un tiempo corto, ¿no? Con lo cual, todos estos escenarios, estos 4 hechos que definen el panorama actual, pues bueno, son de alguna forma consideraciones, temas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de ciberseguridad y de cómo proteger a nuestra organización y de cómo luchar contra los ciberdelincuentes. Ahora Ángel va a exponer con más profundidad la parte de confianza cero. Pues muchas gracias, Juan Jesús. Y como has comentado, la realidad, y también ha comentado Alberto, que parece que nos hemos puesto de acuerdo en el contenido de nuestras presentaciones para hacer la transición. La realidad es que en el mundo actual no podemos establecer la confianza de los usuarios, la confianza en los recursos, en base a si pertenecen a mi perímetro o no, porque la realidad es que ese perímetro, como se puede ver en la imagen, se ha difuminado, ¿no? Pensemos en la situación que teníamos hace unos años, donde yo iba a mi edificio corporativo o como mucho me conectaba a una VPN, y a efectos prácticos es ser parte de mi red, ¿no? Y con ello pues tenía barra libre, me daban acceso a todos los recursos corporativos de mi organización porque ya tenía la confianza, siendo parte de la red, en acceder a esos recursos. Bueno, pues la realidad es que en el mundo actual no podemos ser tan generosos al otorgar esa confianza, ¿no? ¿Por qué? Pues en primer lugar porque la mayoría de los ataques, de los ciberataques, implican robo de credenciales o implican también movimientos laterales dentro de mi red. Es decir, los malos ya pueden estar dentro de mi red. Y es que además, no solo eso, sino que, como comentó también Alberto antes, esos recursos de información, esos activos de información que yo tengo que securizar, pueden estar en cualquier lugar, en nubes públicas, en nubes híbridas, y pueden accederse desde cualquier dispositivo también y desde cualquier lugar, incluso dispositivos que muchas veces no son los dispositivos corporativos que ha puesto mi organización a mi disposición y que controla mi organización, sino que muchas veces ya los usuarios nos reclaman acceder desde dispositivos personales a esos recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ya lo hemos comentado. Aplicar modelos de confianza cero, donde sea la identidad del usuario, la identidad que pretende acceder a ese recurso, la que se convierta en el propio perímetro, ¿no?, de la organización. Entonces, para ello, desde Cisco, lo que entendemos es que Zero Trust no es un producto, no es una solución concreta, sino que es, como ha comentado Juan Jesús, una estrategia de ciberseguridad. Y además es una estrategia que debe llevarse a cabo de forma transversal a toda mi organización. Es decir, en Cisco hablamos de las 3 W, ¿no? Por un lado, tenemos que securizar, que quizás es el caso más obvio, a nuestros empleados, lo que se llama el workforce, ¿no?, nuestra fuerza de trabajo, es decir, qué usuario accede a qué aplicación y con qué privilegios debe acceder a esa aplicación. Pero también es importante securizar ese entorno del usuario, lo que sale a la derecha del dibujo, que es el workplace, el puesto de trabajo. Es decir, cuando accedemos a esa red corporativa o cuando ya estamos dentro, hay movimientos sospechosos, qué privilegios tengo al acceder a mi red, a qué recursos también puedo acceder. Y finalmente, no solo las puertas frontales del usuario en la red, sino también las puertas laterales. ¿Qué comunicación existe entre mis aplicaciones? Entre lo que se habla del tráfico este-oeste, ya no el tráfico de mis usuarios al acceder a mis servidores, sino que sabéis que aplicamos virtualización en todos nuestros sistemas actualmente. La virtualización es parte de lo que ha hecho posible la nube y tenemos que hacer microsegmentación dentro de nuestras redes y ser capaces de ver cómo se comunican, en definitiva, unas aplicaciones con otras, ¿de acuerdo? Por tanto, esas puertas laterales también es preciso securizarlas e incluirlas dentro de nuestra estrategia de confianza cero, ¿vale? Sea cual sea el entorno, la estrategia siempre es la misma. Es decir, nosotros lo que pretendemos es definir qué entendemos por confianza, cómo confío en un usuario, a qué recursos debe acceder ese usuario concreto, qué privilegios debe tener y luego garantizar ese acceso basado en esa confianza, ¿vale? Solo
solo el acceso mínimo, solo los privilegios mínimos para que ese usuario acceda a ese recurso que tiene que acceder y no más. Ya sabéis que en Confianza Cero es no me fío de nada. Por tanto, solo voy a dejar acceder a esos recursos con privilegios mínimos que tiene que acceder el usuario. Y además, no solo eso, sino que voy a verificar de forma continua que esos privilegios siguen vigentes. No sea que haya un malo con una Raspberry colgado a mi chepa, ¿vale?, y que quiera acceder una vez o quiera tomar el control una vez tengo ese acceso garantizado. Es decir, tenemos que verificar de forma continua esa confianza que le hemos otorgado previamente al usuario, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo sería quizás el caso más obvio, que es el de los empleados, ¿no? Cómo accedemos los empleados, y este es el caso, por ejemplo, que tenemos implantado en Cisco, de cómo accedemos en un entorno de trabajo híbrido a nuestros recursos corporativos. Bien, pues a través de un sistema que actualmente es posible hacerlo ya sin contraseñas, todos tenemos una autenticación biométrica, la mayoría de la gente, o bien en nuestro PC corporativo, en nuestro ordenador, o bien en nuestros móviles. Tenemos Face ID, tenemos reconocimiento de huella. Podemos, por tanto, pasar a autenticar el usuario en base a quién es, no a algo que sabe, que es la contraseña. Y ahora hablaremos también un poquito más en detalle de la contraseña. Pues con un acceso sin contraseña, validamos al usuario, validamos el dispositivo, es decir, ese dispositivo está en condiciones de seguridad adecuada, su postura de seguridad es adecuada, tiene la versión de iOS actualizada o la última versión de software, tiene los parches de seguridad aplicados, tiene el antivirus o el EDR funcionando. Bueno, pues eso también lo puedo verificar antes de darle acceso, lo que es la salud también del dispositivo, y si es necesario, que nosotros recomendamos que sea, aplico un factor adicional de autenticación, es decir, aunque haya verificado que la huella dactilar o que el rostro del usuario o incluso que la password, llegado el caso, es la adecuada del usuario, mediante otro canal alternativo le voy a decir, oye, ¿eres tú el que está intentando acceder a ese recurso? Hacemos un factor adicional de autenticación. Cuando me dice que sí, que es él, pues ya puedo darle acceso o bien a esa aplicación que reside en la nube o incluso a mis aplicaciones corporativas sin necesidad, y esto es lo mejor, de arrancar una VPN para el cliente. Y para los administradores de mantener en nuestras oficinas equipamiento de VPN, que siempre es costoso y complicado de mantener y de tener al día, ¿vale? La tendencia, cada vez más, y muchos corrimos a montar VPNs cuando la pandemia como locos, a día de hoy podemos dar acceso a la mayoría de las aplicaciones sin necesidad de arrancar ninguna VPN, aunque sean aplicaciones corporativas, ¿vale? Y, por supuesto, esto es una animación que muestra lo sencillo que es autenticarse sin contraseña, en este caso con el Windows Hello, pero podemos lograr la cuadratura del círculo, que es la buena noticia. Es decir, podemos mejorar la postura de seguridad del usuario y mejorar también la experiencia del usuario, haciéndole más sencilla esa autenticación. El problema que además tenemos con las passwords es que ¿cuántos de aquí reutilizáis password en vuestros accesos corporativos? Si alguien me dice que no, creo que miente. Prácticamente todos los usuarios reutilizan las passwords en los distintos accesos corporativos, porque además el usuario corporativo medio tiene del orden de 190 contraseñas, que parece mucho, pero si nos ponemos a contarlo luego no es así. Entonces, ¿cómo no vamos a reutilizar, no? Al final, la contraseña en sí también es una vulnerabilidad y es mucho más seguro hacerlo en base a quién de verdad es el usuario y no en base a ese secreto compartido, ¿no? que han sido las contraseñas. Y bueno, por terminar, el movimiento se demuestra andando. Esto es como lo hemos hecho en una empresa de 80.000 empleados como Cisco a nivel multinacional, y esto es lo que yo me encuentro todos los días cuando me conecto desde cualquier lugar, sea desde casa, desde la oficina, sin necesidad de arrancar una VPN, pues tengo acceso, como si fuera un Starbucks, ¿no? o un menú, puedo acceder a las aplicaciones corporativas a las que quiero acceder de forma pues, sencilla y transparente, pidiéndome la autenticación necesaria en cada caso,
pero de una forma pues, mucho más amigable para el usuario y con una postura de seguridad más robusta que la que teníamos en la situación anterior, cuando simplemente por estar dentro de la red yo ya daba acceso a todos los recursos al usuario, ¿no? Entonces, la buena noticia es que existen soluciones para securizar este nuevo paradigma y que además pueden hacer que la experiencia del usuario sea mejor. Pero para ello también es muy importante conocer nuestra organización y apoyarnos en una buena capa de servicios, como lo que os va a comentar terminando Juan Jesús la presentación que aquí os vamos a hacer. Gracias, Ángel. Ya seré muy breve para terminar. Teniendo en cuenta bueno, el escenario, el panorama de ciberseguridad que he comentado al principio y la exposición de Ángel, nosotros desde SCC vemos 4 pilares fundamentales en la estrategia de seguridad que aplicamos con nuestros clientes. La primera es una monitorización continua de los sistemas de información, monitorización 7×24, que nos dé una visibilidad completa no solo de los sistemas de seguridad de las compañías, sino de los sistemas de TI. Cualquier sistema de TI es objetivo de los atacantes, ¿no? Con lo cual tenemos una visión multitecnología y multiservicio y, por supuesto, una experiencia muy fuerte en cloud, porque, como hemos visto ya, gran parte de los datos, gran parte de las cargas de trabajo y aplicaciones están en la nube, ¿no? En base a esta estrategia de seguridad, si puedes pasar la siguiente, nuestro modelo de negocio va totalmente alineado con esta estrategia. Nosotros somos especialistas en seguridad, pero también tenemos líneas de negocio donde estamos proveyendo soluciones como data center, como soluciones de puesto de trabajo, como soluciones de redes y comunicaciones, soluciones de cloud, pero siempre desde la perspectiva de que, además de tener una línea de ciberseguridad, cualquiera de estas otras soluciones que proveemos las pensamos de una forma segura. Proveemos data center, sí, pero de forma segura. Puesto de trabajo, sí, de forma segura. Red y comunicaciones, sí, pero de forma segura. Lo mismo con el cloud. Sobre ello aplicamos servicios profesionales de implantación y de puesta en marcha de los sistemas, y luego soluciones de servicios gestionados que nos ayudan a monitorizar, administrar y hacer la gestión evolutiva de todos los elementos de TI, ¿no? Como resumen ya en la última slide, bueno, pues los servicios de seguridad que damos desde SCC serían los propios servicios gestionados específicos de ciberseguridad, donde podemos encontrar servicios como pentesting, como assessment de vulnerabilidades, servicios de gestión de incidencias, típicamente los que prestamos desde el SOC, servicios de gestión tradicional, de gestión remota tradicional aplicados a elementos de seguridad, donde damos una monitorización, insisto, 7×24, porque los ciberdelincuentes no tienen horario, con lo cual tiene que ser continua. Esa monitorización, esa administración remota y esa gestión evolutiva de los sistemas, como comentaba. Por supuesto, todo lo que son temas de servicios gestionados cloud y servicios profesionales, ¿no? Un abanico completo que ayuda a las organizaciones a tener una eficiencia en costes cuando hablamos de ciberseguridad, a tener esa falta, a luchar contra esa carestía de profesionales de ciberseguridad que hay en el mercado, y ayudamos a las organizaciones a que tengan un cuadro de mando para saber en todo momento cómo están sus sistemas, ¿no? Esos serían los 3 beneficios de estos servicios principalmente. Muchas gracias por la atención a todos y para cualquier pregunta estamos disponibles. Bien, pues muchas gracias, Juan José. Gracias, Ángel. Muy interesante vuestras aportaciones.